Continuamos haciendo seguimiento a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, en el conflicto entre Israel y el grupo palestina islamista Hamas. Recientemente hemos revisado las declaraciones del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que criticaba la oposición del gobierno israelí a una solución de 2 estados. Para revisar esto y más también con respecto a una propuesta aparentemente del gobierno israelí sobre una tregua de 2 meses, vamos a de inmediato darle la bienvenida a Philip Boland, quien es analista político internacional. Philip, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer de acompañarnos al día de hoy. ¿Cómo estás, Trina? Philip, un saludo para ti y bueno, también por supuesto para todas las personas que nos acompañan hoy en Noticias Globovisión Internacionales. Quería preguntarte y qué análisis podríamos darle a una supuesta tregua de 2 meses que se estaría negociando, esto además con Egipto, con la mediación de Egipto y Qatar, y esa oposición que ha dicho abiertamente Israel a la solución de 2 estados, Philip. Bueno, si uno puede rezar en cualquiera de las religiones, tiene que esperar la tregua, porque la tregua en este momento es más que necesaria. Vemos que los palestinos en este momento están viviendo un infierno con el desplazamiento bastante importante de la población, con muertos que van entre 15.000 a 25.000 muertos según las fuentes, que familias, justamente la mayoría son niños y mujeres, y la mayoría del territorio está totalmente destruido. Del otro lado, del lado de israelí, entonces esta guerra le está costando un montón, con la movilización de los reservistas, con el tema de los insumos militares. Entonces es un costo más o menos de 120 euros por día. Entonces la mayoría de las empresas están paralizadas, más del 50% de las startups. Entonces ya es una necesidad justamente esta tregua. Y si se llega a este acuerdo, a esta tregua en la que además Israel pide la liberación de todos los rehenes, ¿con qué podría negociar a partir de entonces Hamas? ¿Es una posibilidad que Hamas acepte esta negociación? Bueno, hay que ver qué negociación hay, porque los Estados Unidos lo que quieren, y por ejemplo yo desde la parte europea queremos la creación de un Estado palestino, y vemos que Netanyahu está totalmente opuesto a esto. Es decir, que ya la necesidad, todo el mundo está pidiendo que se liberen los rehenes, pero también vemos que Israel no está quiere la liberación obviamente, pero al nivel de negociación está complicado. Es decir, que el emisario de Biden en este momento, que le está tratando en el Cairo de negociar esto, a pesar de decir que todo va bien, vemos que Israel no quiere soltar el hecho que primero sigue en pie el gobierno actual allá, y el tema del reconocimiento de un Estado realmente palestino. Además, Philip, se ha hablado de que en caso de una creación de 2 estados, por supuesto que esto sería bajo... Israel se niega a que, por supuesto, jamás forme parte de lo que sería a una autoridad en Gaza. Es complicado, porque el problema es decir que hasta si se acepta la creación de un Estado, Estados Unidos y muchos países, y obviamente Israel, no van a aceptar que el Hamas sigue manejando el país. Entonces eso es casi complicado. Es decir, que Antonio Guterres, el secretario de Naciones Unidas, frente al Consejo de Seguridad, está pidiendo justamente esta creación, pero esta creación ¿de qué forma? Eso es complicado en este momento. Vemos que este conflicto lleva años con justamente apoyo bastante importante de Estados Unidos, porque los Estados Unidos últimamente mandaron más de 17.000 toneladas de material militar, y es el país, Israel, que ha recibido más apoyo de Estados Unidos desde la final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que más que el Plan Marshall, han recibido más de 260 billones de dólares. Entonces es una economía de guerra también que favorece a Estados Unidos y a varios países. Sí, además un conflicto que ha dejado más de 25.000 muertos, y Hamas, por cierto, durante este miércoles reconoce por primera vez errores que provocaron la muerte de civiles durante el ataque en suelo israelí el pasado 7 de octubre. Parte de la información que se sigue desarrollando, y por supuesto, Philip, seguimos atentos a lo que sería una posible tregua entre ambas partes. Muchísimas gracias, Philip, por acompañarnos hoy. Un placer, y esperamos que esta tregua, más que la tregua, las guerras, no solamente esta, empiezan a terminar, porque estos son conflictos bastante largos. Sí,
sumamente largo, además sangriento, y parte de lo que seguimos revisando aquí en Noticias Globovisión Internacionales, además de que el acuerdo tampoco significaría un fin de la guerra, pero podría ser una puerta de entrada.